Hola, mi nombre es Alejandro Hidalgo, estudiante de Ingeniería en Software, y en este tutorial vamos a ver cómo funcionan los diferentes roles dentro de una base de datos en nuestro servidor. Empezaríamos primero que nada creando un System Administrator. Los Systems Administrators tienen el poder de realizar todas las actividades dentro del servidor, es decir, siempre y cuando éstas existan, podemos llevarlas a cabo sin problema alguno. Ok, entonces vamos a crear un login con el nombre de superuser en la rama master con la contraseña 123. En la base de datos, por default, master, y en posiciones de off en check expiration y check policy. La ejecutamos y completo. Ahora vamos a alterar el rol que él va a tener dentro del servidor, que pasaría de ser un simple login a un miembro de administración del sistema, System Administrator. Ahora el rol de superusuario acaba de cambiar y ahora superusuario es capaz de realizar cualquiera de las actividades dentro de nuestra base de datos. Seguidamente vamos a igual, dentro de la rama master, crear un login con el nombre de security user con la contraseña 123, igualmente en la misma base de datos y en las mismas posiciones de off para los antes mencionados. Vamos a ejecutar este query y acabamos de crear el usuario de seguridad security user, únicamente el login, y luego vamos a alterar su rol dentro del servidor, que pasaría a ser un security administrator de un simple login llamado security user, pasaría a ser miembro de el rol de security admin o security administrator, que se encargaría de lo que serían procesos de grant, deny o revoke dentro de la base de datos para otros usuarios, es decir, que pueden proveer, alterar o quitar algún tipo de función que puede o no hacer otro usuario dentro de la base de datos. Sin embargo, su dominio llegaría únicamente hasta la base de datos a donde él tiene potestad, por así decirlo. En este caso, en la master. Ahora, a continuación, utilizando igualmente el security user, vamos a crear una base de datos para probar lo anterior descrito. De que su rango llegaría únicamente hasta ese lugar. Luego que nuestra base de datos ha sido creada, procedemos a desconectarnos de la base de datos y luego a conectarnos con SQL Server Authentication y entraríamos con lo que vendría a ser el Security User, que es el que acabamos de crear con la contraseña 123. Y vamos a intentar movernos a otra base de datos, en este caso la que nosotros antes creamos, cuyo nombre es test database, y dice que the test database is not accessible, es decir, no es accesible, no podemos entrar a ella. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad. Nuestro rol en este lugar llega únicamente hasta la rama master, de ahí no podemos salir. Luego que ya hemos comprobado esto, vamos a validar que otras funciones sí puede realizar alguien con un rol de Security Administrator, que vamos a crear un, un login. Como dije, estábamos dentro con Security Administrator, Security User, con el rol de Security Administrator, y vamos a crear un nuevo login cuando nosotros estamos utilizando
el login de security user, que en teoría debería ser capaz de realizar una función como agregar a alguien un nuevo login a la base de datos. Y el comando es ejecutado sin ningún problema, puesto que él tenía autoridad. Ahora, importante, desconectarse del servidor, volverse a conectar, esta vez con Windows Authentication, y seguimos normalmente. Ahora, vamos a crear el usuario el usuario administrador de la base de datos, admin database user, con la contraseña 123, igual creado en la misma base y con las mismas posiciones de auth que tenían los que creamos anteriormente. El administrador de la base de datos puede manejar diferentes escenarios de administración dentro de la base de datos que él quisiese cubrir. Bueno, tienen potestad sobre todo lo que vendría siendo el servidor, inclusive podrían apagar el servidor en sí. Entonces ejecutamos el query y le vamos a asignar un rol. En este caso vamos a hacer el rol de administrador de servidor, Server Administrator. Y el comando está completo. Listo. Ahora vamos a crear una base de datos, examine admin, para probar al nuevo usuario que acabamos de crear, admin database user. Ejecutamos, es creada la base de datos y ahora vamos a asignarle unos roles de administrador con los permisos solicitados en el enunciado. Entonces ahora vamos a utilizar la base de datos examine admin que venimos creando. Vamos a agregar diferentes roles. Primero creando el usuario, ¿verdad? Pasamos de crear únicamente un login a crear un usuario, ¿verdad? Estamos creando un usuario de el login creado anteriormente dentro de examine admin, que es la base de datos que acabamos de crear. Ahora vamos a alterar el rol de admin database user a un database access query y fue completado sin ningún problema. Entonces puedo cambiar de lo que es un usuario en la base de datos examine admin, pasar de un simple usuario a un administrador de acceso a la base de datos. Y ahora vamos a crear, a alterar su rol dentro de la base de datos a un database backup operator, es decir, que se va a hacer cargo de hacer backups y el query es llevado a cabo sin problema alguno. Ahora, dentro de la misma base de datos, vamos a agregar otro rol para este usuario como un data reader, es decir, que pueda leer datos. ¿Listo? Ahora agregamos para un database, ejecutar cualquier dato del lenguaje de definición de datos. Ejecutamos el query, ningún problema. Y ahora vamos, primero que nada, hasta este punto vamos bien, todavía no vamos a trabajar con este query, pero vamos a desconectarnos de la base de datos y a volver a ingresar, como la vez pasada, con la autentificación del SQL Server.
esta vez con el admin database user. Y la contraseña 123. Listo, hemos entrado. Y ahora vamos a ver si realmente los roles están funcionando. En el siguiente query vamos a hacer un backup y como inicialmente le dimos un rol de backup operator en la base de datos, al admin database user debería ser capaz de poder correr este query sin ningún problema. Ejecutar y nuestro query se ha realizado, se ha ejecutado sin ningún problema. 12% procesado, 2131. Y el backup de nuestra base de datos fue realizado con éxito, procesando 332 páginas en 0,505 segundos a una velocidad de 5.131 megabytes por segundo. Bueno, con esto ya probamos que los roles que nosotros proveímos para el admin database user, que originalmente pasó de ser un simple login a un usuario dentro de otra base de datos, y le dimos n cantidad de roles dentro de esa otra base de datos, y como ya vimos puede ejecutarlos sin ningún problema.